bienvenidos todos y todas a este evento que estamos haciendo de forma telemática desde la Universidad Autónoma de Madrid. Nos hubiera encantado poderlo hacer de forma presencial porque hubiera hablado de que habríamos superado esta desagradabilísima situación de pandemia, pero en todo caso, bienvenidos. Ya he visto que somos un numeroso grupo de asistentes y que además provenís de muy diferentes lugares de la geografía española, así que en particular y muy en particular saludos cordiales a todos aquellos pues, que os conectáis desde más lejos. Para mí es gratísimo este evento y si queréis, por hacerlo cercano, os tutearé, ya os estoy tuteando, con ánimo de que sea un evento pues, cordial y cercano, ¿no? Un poquito con ese ánimo. Me es particularmente grato este evento porque, fijaros, yo provengo como PDI del mundo de la ingeniería y siempre que hablamos de transferencia en el mundo de ciencia y tecnología, pues hablamos de transferencia generalmente al mundo de la transferencia de tecnología, al mundo de la empresa, al sector industrial y demás. Pero desde que empezamos a articular desde el vicerrectorado este programa de fomento de la transferencia del conocimiento, tuvimos muy claro que la transferencia del conocimiento no es solo transferencia de tecnología o transferencia de ciencia, es transferencia del conocimiento, por un lado. Por tanto, es muy general. Y por otro lado, que es generadora de impacto no industrial o empresarial, es generadora de impacto social, en primer lugar, o de forma general. Pues bien, este proyecto en concreto que hemos cofinanciado dentro de este programa tan singular que tenemos en la universidad es un proyecto de enorme impacto social, porque es un proyecto, fijaros, estrategias y acciones de las universidades en favor del personal docente investigador con discapacidad. Por tanto, enorme impacto social y enorme relevancia. Por eso me es particularmente grato estar en este evento presentándolo. Deciros un poco a los que no seáis de la universidad, que como veo sois muchos, de la Autónoma, que es un programa de fomento de la transferencia que iniciamos hace 2 años, en 2019 y 2020. ¿Y qué es lo que hace la universidad? Para fomentar la transferencia, lo que hace es cofinanciar los proyectos. Es decir, los grupos de investigación, los investigadores, las investigadoras buscan algún tipo de partner social, industrial, empresarial, institucional, tercer sector, ONGs, lo buscan y una vez que encuentran la posibilidad de desarrollar un proyecto con financiación externa, la universidad cofinancia de forma importante, podemos llegar casi al 50% del presupuesto del proyecto y en muchos casos llegamos a ese 50%, cofinancia eso. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues 2 cosas, sobre todo. Primero, que sean proyectos de alto impacto social. Segundo, que los investigadores y las investigadoras principales del proyecto sean jóvenes. Cuando hablamos de investigadores e investigadoras jóvenes, no hablamos de tener 20 años, hablamos de, por ejemplo, estar en los 30 o 40, ¿vale? Investigadores en la etapa inicial, digamos, en las primeras etapas como profesores investigadores, y además la otra cosa que promovemos es que si es posible y si hay brecha de género en el ámbito del que estamos hablando, que se cubra esa brecha de género de forma que la IP sea una mujer, como es este caso. Así que, como veis, este proyecto es la tormenta perfecta en relación a cómo se pensó la convocatoria. Este año, para que os hagáis una idea todos, en mitad de la convocatoria hemos tenido que aumentar su presupuesto un 50% debido al éxito que está teniendo el programa y también al hecho de que todo el equipo de gobierno de la universidad ha tenido la sensibilidad para poder redirigir presupuesto comprometido para otras cosas, poder redirigirlo hacia este programa.
Bueno, en concreto, este proyecto, y ahora les cederé la palabra, está liderada por nuestra profesora Carmen Márquez Vázquez, que es una profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de nuestra Facultad de Formación del Profesorado y Educación, y las organizaciones, instituciones participantes externas, pues fijaros, son enormemente relevantes, ¿eh? Por un lado es la Fundación 11 y por otro lado es la Fundación Derecho y Discapacidad. Tenemos con nosotros a la doctora Isabel Martínez Lozano, que es la directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación citada, de la Fundación 11, y también al doctor Rafael de Lorenzo García, que es el secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, que además él es profesor asociado de la UNED. No sé, estábamos teniendo, por eso hemos empezado con un poquito de retraso, a mí no me gusta, pero porque Rafael de Lorenzo estaba teniendo algún problemilla de conexión, de conectividad. Ya sabéis que el mayor problema que tiene, o uno de los graves problemas que tienen las reuniones telemáticas, es que incluso por causas que no son imputables a los participantes, pues se te puede ir la red, los equipos al final pues pueden tener un problema de funcionamiento puntual, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido, no sé si Rafael de Lorenzo habrá podido habrá podido conectarse. En todo caso, sí que contamos, por supuesto, con la profesora Márquez y con Isabel Martínez. Sí, sí, yo Así también que estoy conectado. está también Rafael. Perfecto, Rafael. Pues nada, bienvenido. Y perfecto, tenemos a los tres. Yo, un poco la estructura del evento es muy sencilla. Yo ahora cederé la palabra a nuestro director de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, al doctor Fidel Rodríguez Batalla, porque la Fundación de la Autónoma, la FUAM, como ya la llamamos nosotros, es un poco el órgano gestor de este programa. Entonces me gustará que Fidel un poco presente las singularidades del programa y el proyecto. Y finalmente, daremos paso entonces, lógicamente, al diálogo entre los tres participantes, un diálogo que será fluido y un poco y como vosotros entendáis que es mejor hacerlo. Y para terminar este evento, pues estará con nosotros, se conectará también la vicerrectora Margarita Alfaro. ¿Por qué? Pues fijaros, porque ella es la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura, es decir, que está en el núcleo completo del contenido también nuclear del proyecto del que estamos tratando. Así que será ella y no yo la que cerrará, después de las intervenciones propias del proyecto, la que cerrará el evento. Bueno, estamos estimando que será un evento de unos 3/4 de hora a lo sumo en su total. Así que sin más, doy la palabra a Fidel para que introduzca conmigo y luego ya cedemos la platea a los tres intervinientes que son el corazón de este encuentro. Pues Fidel, muchísimas gracias, vicerrector. Buenos días a todos. La verdad es que, bueno, yo un mensaje muy breve, siguiendo un poco la línea que ha marcado el vicerrector, la Universidad Autónoma de Madrid. Conocen todos ustedes que destaca internacionalmente por su potencial de investigación y docencia de excelencia, y ya desde hace bastantes años y cada vez más conocido por la transferencia de esos conocimientos a la sociedad, a una sociedad que en el fondo, a la sociedad que nos debemos, porque al final la universidad pública lo que tiene que hacer es dar servicio a esa sociedad que al finalmente sus impuestos está pagando de una forma directa o indirecta nuestras propias nóminas. Y a nosotros nos gusta mucho plantear este tipo de actividades en el marco de lo que realmente quiere ser la universidad pública, en este caso, ¿no? De una universidad útil a la sociedad, y estamos viendo que además lo podemos hacer con socios que venimos muchísimos años haciendo, como en este caso la Fundación 11, que tenemos muchísimos proyectos y muy variados, como contará posteriormente la vicerrectora, estoy seguro, y con la Fundación Derecho y Discapacidad igualmente, así como con todos los socios con los que estamos contando en este programa. Y me gustaría darles un mensaje. Estamos ahora mismo 85 personas en directo, estaban 120 personas inscritas, un evento con bastante éxito para todo lo que hay todos los días y a todas las horas.
pero me gustaría darles un mensaje y ahondar en lo que ha dicho el vicerrector, pero se lo voy a decir yo de una forma más directa porque no quería decir que un programa como el programa propio de la Universidad Autónoma de Madrid de fomento a la transferencia de conocimiento, donde la propia universidad apoya en todos los sentidos, incluso también con una aportación económica, esto lo están haciendo las universidades líderes en el mundo y no es fácil. Muchos de ustedes que nos escuchan hoy están vinculados a universidades y sabrán que sacar dinero propio para hacer proyectos de innovación propia y de transferencia de conocimiento no es nada fácil. Con lo cual, desde aquí, mi enhorabuena y también mi agradecimiento por este apoyo tan importante que ha tenido el equipo de gobierno de la universidad en creer en la transferencia de conocimiento y por eso, gracias a eso, entre otras cosas, tenemos el proyecto hoy que tenemos para contar. Por mi parte, nada más, que tienen a la universidad, a la fundación de la universidad para lo que necesiten, para montar este proyecto y todos los que quieran en el futuro y que todos tenemos que aprender mucho de lo que va este proyecto, de esas estrategias y acciones a favor del PDI con discapacidad y que el compromiso de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid es pleno con este fin. Con lo cual, espero que tengamos todos un gran debate a lo largo de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Gracias también por tus palabras de apoyo a la iniciativa. Y sin más, cedo la palabra inicialmente a la profesora Carmen Márquez y ya será ella la que lidere un poco lo que es, digamos, toda la presentación del proyecto y el diálogo con nuestros, en definitiva, con las dos entidades que lo están cofinanciando. Así que cuando quieras, Carmen. Muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias, director general de la Fundación Autónoma de Madrid. Muchas gracias a la directora de programas de universidades y promoción del talento de la Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, y muchas gracias al secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, don Rafael de Lorenzo, por acompañarme y por darme la oportunidad de trabajar en este tema que, como bien decían mis antecesores en la intervención, desde luego esperamos que tenga un infinito impacto social, ¿no? A mí me gustaría brevemente introducir un poco cuál es el objetivo de este trabajo, pero enseguida voy a dar paso a quienes forman parte, junto con el equipo de investigación de este proyecto, porque creo que, como decía el vicerrector antes, lo más valioso de este proyecto es que al final termina aunando a entidades y a personas preocupadas por la inclusión, en este caso, por la inclusión de las personas con discapacidad. Yo soy una enorme convencida de que ningún cambio, y sobre todo ningún cambio hacia la inclusión, puede darse si no existe esta colaboración tripartita, podríamos decirlo así, entre la universidad y sus investigadores, entre la propia universidad y su estructura, la que tiene que apoyar la investigación de quienes intentamos promover cambios sociales, y por supuesto de entidades externas muy comprometidas con la igualdad y el derecho de las personas con discapacidad. De verdad que mi más sincero reconocimiento a esta contribución y a ese compromiso que tanto la Universidad Autónoma, desde el vicerrectorado y desde la Fundación, como a las entidades con las que voy a colaborar en este proyecto, hacen, porque sin él, desde luego, no sería posible. Como decíamos, o como decía al inicio, intento explicar brevemente cuál es la intención de este proyecto. El fondo o el fin último que inspira este proyecto no es más que el de transitar, el de avanzar hacia la construcción de universidades más inclusivas. Saben ustedes que la inclusión forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible y de todas las agendas educativas y sociales en las que nos movemos, ¿no? Es imposible que las universidades no transiten y no hagan ese camino si quieren ser universidades del siglo XXI y responder a las necesidades sociales. En este caso, la investigación también nos llevó, y el trabajo, como decía antes, colaborativo con Fundación ONCE y con Fundación Derecho y Discapacidad, a darnos cuenta de que hay un grupo, un colectivo de personas dentro de la universidad que están muy infrarrepresentadas, que están en significativa situación de desventaja, y son las personas que componen el grupo de académicos de PDI, de personal docente investigador, que tienen discapacidad. Encontrar esta situación resultó ser muy llamativo y muy importante para nosotros, sobre todo porque reconocemos que en ese momento se están vulnerando esa igualdad de oportunidades que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad recoge, y sobre todo porque también entonces estamos cerrando la puerta al inmenso valor que las personas con discapacidad, en este caso PDI, pueden aportar a las universidades. Así que con esa intención, con ese interés, comienza a trabajarse o a sentarse las bases de este proyecto
de investigación que al final tiene como objetivo ser también, o ser, por supuesto, un proyecto de transferencia. Desde este interés, como les decía, nos preguntamos, ¿no?, qué significa eso de la inclusión y cómo podríamos facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en el cuerpo docente investigador. Y ahí encontramos que es vital, de vital importancia, trabajar en la ampliación de sus oportunidades de acceso, en las que Fundación 11 también lleva trabajando mucho tiempo, trabajar y garantizar las condiciones para que las personas con discapacidad puedan desarrollar el máximo de sus capacidades como personal docente e investigador y promover su participación en las estructuras de gobierno en el ámbito universitario, de manera que puedan tener voz y que puedan proponer cambios que terminen o que finalicen con un mayor índice de inclusión, ¿no?, con una mayor inclusión. En este sentido, este proyecto se inicia y se compone, o en este trabajo van a trabajar PDI con discapacidad y forman parte de su equipo de investigación. Creo que es una parte importante, creo que ahora en su intervención el secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad hablará de ello, pero algo que me parece muy significativo de este proyecto, además de ese impacto que quiere lograr y además de subrayar esa importancia de la infrarrepresentación de las personas con discapacidad en la universidad, es que va a estar liderado y compuesto básicamente por personas con discapacidad. En este sentido, también me gustaría agradecer a las personas que componen el equipo de investigación y a las que voy a citar a continuación porque quiero reconocer la disponibilidad y el trabajo que quieren realizar en este proyecto. Estarán en este proyecto Sergio Sánchez Fuentes, de la Universidad Autónoma de Madrid. Estará con nosotros también Yolanda González, de la Universidad de Burgos, Elena Ortega, directora del Centro de Documentación sobre Discapacidad, José Antonio Rueda Monroy, de la Universidad de Málaga, y Elena Fras, de la Universidad de Barcelona. Todos ellos son personas muy comprometidas con la investigación sobre la discapacidad y algunas de estas personas, como decía, que componen el equipo, son ellos mismos personas con discapacidad que quieren liderar esa investigación que promueva la presencia y la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. También me gustaría subrayar que este proyecto intenta incorporar una perspectiva de género que nos parece muy importante y muy significativa, porque como bien saben ustedes, a veces las mujeres estamos también infrarrepresentadas, cuanto más las mujeres con discapacidad en el ámbito universitario. No quiero avanzar más en este proyecto, como les decía, sin dar la voz a mis compañeros de debate, de coloquio o de mesa, como queramos llamar a este formato, Isabel Martínez y Rafael Lorenzo, porque como les decía, forman la parte, el núcleo central de este proyecto de investigación, apoyan no solamente económicamente la gestión de este proyecto, sino pues en todo lo que tiene que ver con encontrar miradas comunes, con encontrar espacios de debate y discusión, también con esa mirada que ellos tienen de manera especial, porque como muchas veces comentamos con ellos son como la puerta de entrada a muchas de esas demandas que el PDI con discapacidad tiene. Entonces, me gustaría en este momento ceder la palabra a Isabel Martínez Lozano. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos, muchísimas gracias por apostar por este proyecto de investigación y por trabajar codo a codo con la Universidad Autónoma en todo lo que tiene que ver con la reivindicación y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Pues muchas gracias, Carmen, gracias, vicerrector, gracias al director de la Fundación Autónoma, a Rafael y a todos y a todas las personas, compañeros y compañeras de las universidades que habéis mostrado interés. El hecho de que estéis participando de esta presentación tanta gente tiene que ver precisamente con que es un tema que nos presenta grandes desafíos todavía, primero para las personas con discapacidad y también para las universidades que todavía estáis llamadas a resolver algunos de estos problemas, ¿no? Mi agradecimiento a la Universidad Autónoma. Tenemos muchos proyectos, muchos programas, ya se ha comentado aquí con la Universidad Autónoma. Yo soy una firme convencida de esa necesidad de transferencia del conocimiento. Las universidades son ese gran motor de cambio social que se consigue precisamente a través de esa transferencia del conocimiento. Y los principales avances y progresos que hemos tenido sociales tienen que ver siempre con esa coordinación y conexión
tan interesante que ha habido entre el activismo, en los movimientos sociales, el movimiento de la discapacidad en este caso, el mundo académico, la academia y esa capacidad que tenéis de reflexionar y de proponer soluciones a los problemas que tenemos planteados. Y por otro lado, las políticas públicas, ¿no? Que es lo que tratamos, que de esa reivindicación, de ese conocimiento, toda esa combinación se traduzca luego en unas mejores políticas públicas para resolver realmente los problemas de la gente. Entonces yo creo que ese es un triángulo virtuoso que debemos de seguir fomentando y ese es un poco el caso del proyecto que hoy os presentamos. Ese proyecto en el que vamos a colaborar desde la academia, desde ese conocimiento que nos aportan las universidades, los equipos investigadores, el equipo que dirige Carmen en este caso. Y nosotros, la Fundación 11, la Fundación Derecho y Discapacidad, que en este caso, en el caso de la Fundación 11, somos quienes, en el caso de este proyecto, le ponemos cara a los problemas que queremos resolver, ¿no? Este proyecto aborda uno de los temas que nos ocupan y que nos preocupan desde hace mucho tiempo, que es el acceso de las personas con discapacidad y la promoción de las personas con discapacidad en el ámbito académico e investigador. Y iniciamos un camino hace ya pues algunos años, fue en el año 2014, cuando empezamos a trabajar con la CRUE en este ámbito. Hemos contado ya el problema e involucrado en este problema, porque sigue siendo un problema, a diferentes presidentes de la CRUE y conseguimos, después de todas esas reuniones y interacción y trabajo conjunto entre la CRUE, el CERMI, la Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación 11, conseguimos que por fin en el año 2017 la CRUE lanzara una recomendación a todas las universidades para facilitar el cumplimiento de la reserva de cuota de las personas con discapacidad en el acceso a personal docente e investigación de las universidades, y a partir de ahí que las universidades empezaran a trabajar en la necesidad de facilitar ese acceso, ¿no? Este camino y este trabajo surge precisamente de la detección de ese problema. Hay veces que desde las fundaciones como la nuestra vamos por delante de las propias demandas sociales, en este caso vamos por detrás y estamos actuando a demanda de una gran cantidad de personas con discapacidad, doctores, doctoras, investigadores que han llegado a plantearnos sus problemas realmente de promoción y de acceso a la universidad. Los datos nos dicen que no llega al 1% el personal docente investigador ahora mismo en las universidades españolas. Es verdad que hasta ahora han sido pocas las personas con discapacidad que han tenido la oportunidad de poder culminar con éxito su carrera académica y su acceso a la universidad, pero cada vez somos más, cada vez son más. Y la dificultad ahora está no tanto en llegar a ser doctor, en llegar a tener el máximo escalafón en la vida académica, sino posteriormente en poder desarrollar una carrera académica y una carrera investigadora en igualdad de condiciones, ¿no? Y son muy escasas las personas que hasta ahora han podido llegar a hacerlo. Hay un problema con el que hemos topado siempre, que es ese dilema entre los ajustes razonables y el prisma de la excelencia, que es lo que se exige siempre en estos niveles altos de conocimiento, que poco a poco también hemos ido desmontando, ¿no? Ese mito y ese dilema, ese falso dilema entre ajuste razonable y excelencia. Hoy sabemos que eso no es así y que los ajustes razonables pues no están reñidos con que las personas que puedan tener la oportunidad de llegar a esos máximos niveles de excelencia puedan desarrollar también su trabajo, ¿no? De esa recomendación de la CRUE, pues afortunadamente se han abierto algunos caminos interesantes, pero a día de hoy sabemos que no ha sido suficiente. Y de ahí el hecho de poner en marcha este proyecto, este programa de colaboración conjunto con la Universidad Autónoma. ¿Qué es lo que pretendemos con este programa? Yo solo me voy a detener en dos ideas y le dejo la palabra a Rafael para que él cuente también las ideas y los proyectos que tienen desde la Fundación Derecho y Discapacidad. Fundamentalmente para nosotros, para Fundación 11, es importante tener un buen diagnóstico de qué está pasando
pasando, de cómo están aplicando las universidades esa reserva, esa cuota de reserva en el acceso a empleo público de personas con discapacidad, que no se está cumpliendo, que no se está aplicando la ley de manera rigurosa. Y para tener ese diagnóstico es importante contar con buenos estudios. Ya se ha presentado el primer estudio y nos pondremos a trabajar el equipo que dirige Carmen en este caso, en ese segundo estudio. Necesitamos un buen diagnóstico que nos permita pues avanzar en estrategias de cómo hacerlo, ¿no? No ha sido fácil hacer este primer estudio, pero quiero aprovechar para felicitar a Carmen, porque a pesar de las dificultades de poder hacer el estudio, es un análisis, es un primer diagnóstico realizado con muchísimo rigor. Han participado 20 universidades públicas y 7 privadas y muchos vicerrectores y vicerrectoras que han contestado también muy amablemente al cuestionario. Mi agradecimiento también a esas 20 universidades públicas y 7 privadas, a esas 27 universidades que han participado en el programa, en el proyecto. Como conclusión de este primer diagnóstico, no voy a contar ahora todo el informe porque tendremos ocasión de explicarlo con detalle en algún otro acto que vamos a hacer próximamente, pero sí resaltar que son muy pocas las universidades que lo están haciendo. Menos del 25% de las universidades en España ahora mismo están cumpliendo con esas recomendaciones que ya desde el año 2017 hizo la CRUE. Es un dato positivo destacar que todas las universidades que sacan plazas, todas las plazas que se sacan se cubren, es decir, hay suficiente, pero eso nos da idea de que hay muchas personas con discapacidad esperando tener esa oportunidad, porque todas las plazas que se han sacado se han cubierto. Eso nos dice que hay una gran demanda social por poder llegar a cubrir esas plazas. Y otra cosa positiva, que es con lo que me quedo, es que son muy poquitas, creo que son 6 universidades las que realmente lo están haciendo bien ahora mismo en España. Pero eso nos debe de llevar a pensar que si lo hace una, en este caso lo hacen 6, lo pueden hacer el resto. Es decir, si una lo hace, lo puede hacer el resto. Es verdad que cada universidad tiene procedimientos internos y estatutos propios y cada una con sus normativas a veces añadidas específicas, pero hay algo que a todas nos iguala o le iguala, que es la norma del estatuto público, la ley, ¿no? Y si una, en este caso 6 universidades lo están haciendo bien, no, muy bien, pues no hay razón para que el resto no lo pueda hacer bien. Es decir, creo que ya no hay excusa para poder hacer bien este trabajo, para poder abrir este camino y para poder recorrer juntos este camino que ahonda en nuestro objetivo prioritario principal, que es construir universidades inclusivas, ¿no? Este es uno de los retos pendientes más importantes en el camino de la inclusión universitaria y creo que ha llegado el momento de abordarlo y este proyecto nos va a permitir no solo abordar este objetivo, este reto, este desafío que tenemos como sociedad, como universidad, sino que también nos va a permitir darnos muchos instrumentos y muchas pautas para poder hacerlo adecuadamente. También me consta que no todas las universidades que no lo han hecho o no lo han hecho bien o lo suficientemente bien, no es por falta de voluntad, sino a veces por falta de conocimiento de cómo hacerlo, de establecer las estrategias y las metodologías adecuadas. Y por eso también creo que en este espacio y este trabajo que vamos a iniciar ahora, en el que pretendemos sumar al resto de universidades, pues nos permita precisamente que no sean 6, sino que el próximo año y en los años siguientes podamos hablar de muchas más, ¿no? Y nada, y lo dejo aquí, Carmen, Muchas gracias, Isabel. muy agradecida al trabajo que venís desarrollando y que habéis hecho este año, además en un contexto nada fácil, para poder avanzar en este tipo de investigaciones colaborativas. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Yo al hilo de lo que comentabas, ¿no? Sí que me gustaría un poco precisar algo más, y es que el proyecto en sí va a trabajar como en 3 fases diferentes de identificación. Hay una primera fase que acabamos de casi de comenzar, ¿no? Y es un poco, como tú bien decías, elaborar un mapa, hacer un mapeo generalizado
de las personas con discapacidad que están presentes, que forman parte ya de la academia en España, ¿no? En nuestro sistema educativo, porque nos parecía como primer paso fundamental al menos conocer quiénes formamos parte de esta academia y quiénes dentro de la academia tienen discapacidad. Un poco como para hacernos una idea bastante exacta de esa aproximación diagnóstica, bastante exacta de quiénes componen este grupo y este colectivo que pueda estar sufriendo una situación de vulnerabilidad de sus derechos, ¿no? Hay una segunda etapa que también es igualmente importante, que es la descripción e identificación de las barreras que las personas con discapacidad que forman parte del PDI están viviendo, ¿no? Que están de alguna manera sorteando un poco para su promoción y para su desarrollo profesional dentro de la universidad. Hay muchas barreras, no solamente las barreras de accesibilidad, sino muchas veces hay barreras culturales, muchas veces hay barreras de tipo más administrativo, barreras que dificultan las estancias de investigación, la producción científica, pertenecer a redes de conocimiento. Esas barreras nos gustaría señalarlas, ¿no? y ponerlas muy en valor, porque será muy importante para después la implementación de políticas que puedan contrarrestar estas barreras. Y en tercer lugar, hay una parte que también me parece muy interesante, que también tú hacías mención a ella, que son como esas llamadas buenas prácticas. Hay universidades que ya han comenzado a implementar cambios y cambios significativos, ¿no? Y cambios que redundan directamente en la presencia y en la calidad de la vida académica de las personas con discapacidad. Esas buenas prácticas, por llamarlas de alguna manera, también deberían ser señaladas, porque como tú bien decías, normalmente las instituciones no tienen mala fe, muchas veces lo que hay es un desconocimiento por cómo establecer los trámites y los procedimientos para implementar la cuota de reserva, para fortalecer las ayudas y las medidas de apoyo dirigidas al PDI. Es muy importante en ese sentido, yo creo, que señalar cuáles son esas buenas prácticas y que puedan servir de ejemplo a otras instituciones comprometidas. Y por supuesto, en el fondo, está promover la red de colaboración entre PDI con discapacidad. De esta red, además, en este sentido, nos aunamos mucho con el interés de la Fundación Derecho y Discapacidad y con una de sus acciones más significativas que está relacionada con esta red y para la que creo que no soy yo quien debe hablar de ella y tiene que hacerlo Rafael de Lorenzo, que es el secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, a quien, como decía, desde luego, agradezco mucho su colaboración y contribución en este proyecto de investigación y transferencia. Carmen, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, el agradecimiento al vicerrector, a la Fundación, a toda la Universidad Autónoma y su fundación, y a todas las personas que habéis hecho posible este acto y esta línea de cooperación, que es el inicio, ¿no? Este no es el fin del camino, sino justamente el principio, es el punto de salida, pero la meta está lejos. Yo quisiera llevar a vuestro ánimo que estos estudios como el que hoy presentamos son imprescindibles para conocer con rigor, con la mayor certeza científica posible cuál es la realidad social de la que estamos hablando y cómo se van, con un seguimiento adecuado, consiguiendo los objetivos. Pero claro, el problema de fondo, que me vais a permitir que lo precise bien, que apunte bien el foco a la cuestión de fondo. En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad. Uno de los grandes déficits, los dos grandes déficits que ha tenido este sector ha sido la educación y el empleo. Y si el acceso a la educación ha tenido y tiene dificultades, cuando se trata de la educación superior, las dificultades son enormes. Y si una vez superada esa etapa de educación superior a nivel de grados, pretendemos continuar a través de una carrera universitaria, de carrera docente, investigadora, entonces ya las dificultades se acercan bastante no a la imposibilidad, pero sí a unas trabas absolutamente injustificadas e inadmisibles.
Dice nuestra Constitución, en el artículo 14, que establece el principio de igualdad y no discriminación, entre otras causas, como ha dicho el Tribunal Constitucional, por motivo de discapacidad. Y el artículo 49, que se refiere a las personas con discapacidad y que hemos acordado ya, nosotros no acordamos nada, pero hemos hecho los trabajos precisos para que el Gobierno haya asumido un proyecto de modificación de este precepto que presentará a las Cortes tan pronto como finalice el estado de alarma. Porque hay que adaptar también la Constitución hacia una Constitución del siglo XXI, hacia el modelo que ha recogido de una manera muy innovadora la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Discapacidad de 2006, que es derecho interno español desde 2008 y que establece las grandes pautas de desarrollo y disfrute real y efectivo de todos los derechos humanos por las personas con discapacidad. Y hay que recordar que esta convención, ya en su artículo 24, se refiere a los aspectos de educación, incluido todos los niveles, todas las fases, y por tanto también la de la docencia e investigación universitarias, que en desarrollo de la Constitución y adaptado a dicha convención tenemos la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013, que establece también en su artículo 42 la cuota de reserva para el acceso al empleo público y privado. Pero es que además, por dejarlo bien claro cuál es la panoplia de normas que nos obligan a todos, incluidas las universidades, la Ley Orgánica de Universidades de 2006, ya en su disposición adicional 24ª, ya estableció estas cuestiones, incluida el acceso a estos niveles de docencia e investigación respecto de las universidades. Y el propio Estatuto de los Empleados Públicos, en su última versión, ya deja claro en su artículo 12 que las obligaciones de ese estatuto afectan a las universidades, tanto públicas como privadas, y que además en su artículo 59 las universidades están obligadas a insertar en su planificación anual el tema de la cuota de reserva, que es un 5% hasta que se consiga globalmente un 2% de la totalidad de la plantilla de la universidad. Mirad, según los datos del Ministerio de Educación, que los conocéis mejor que yo, de 2018, que yo dispongo, hay 122.000 empleados en esta línea de personal docente e investigador en las universidades públicas y privadas. Por otra parte, en los estudios que se publican por la Fundación ONCE, por la Fundación Universia, por el propio CERMI, que pronto se va a presentar otro estudio al respecto, dicen que en la universidad pública hay un 0,9 de personal PDI y en la privada un 1%. Pero yo quiero llevar a su ánimo una cuestión muy importante. Miren ustedes, mirad, para seguir esta idea de tuteo que nos ha abierto el vicerrector. Hay dos realidades diferentes que no deben llevarnos a equívoco. Una cosa es el acceso al estatus de personal docente e investigador, que es donde está realmente el problema cuando nuestros estudiantes acaban la etapa de posgrado, hacen su doctorado y quieren acceder a la carrera docente e investigadora, se encuentran con unos problemas enormes para entrar. Y por tanto, ¿por qué? ¿De dónde salen estas cifras del 0,9 y del 1? No del acceso de las personas con discapacidad a la carrera docente, sino de otra realidad bien distinta, que es de personal docente e investigador que ya siéndolo, pues le sobreviene una discapacidad y por tanto se convierten en personal PDI con discapacidad. Pero que es bien distinto a la situación de una persona con discapacidad que quiere ser PDI.
Por lo tanto, las acciones son bien diferentes. Unas tienen que facilitar el acceso, y ahí está la cuota de reserva, de la que ya se ha esbozado algo, y otras bien distintas son las medidas de adaptación, de ayudas, de ajustes razonables, que los profesores, que ya siendo sufren una discapacidad, han de tener a disposición por parte de la universidad pues, medidas de accesibilidad, urbanística, arquitectónica, informática, tecnológica, ajustes en el acceso a según qué sedes, en los horarios, pues las que se precise de manera real y efectiva en función de las necesidades acreditadas de ese profesor o profesora con discapacidad sobrevenida, subrayo, sobrevenida. Y ahí es donde yo sostengo, y en estos estudios podremos acreditarlo, espero, si hay la colaboración suficiente de las universidades, que ese 0,9 en las públicas y ese 1% en las privadas son en su mayor parte profesores con discapacidad sobrevenida, que ya estaban dentro, pero el problema no es ese. El problema es cómo, estando fuera, se puede acceder, el problema es de entrada, de incorporación a la situación de personal PDI. Y ahí es donde tenemos las trabas. Y no se cumple la cuota de reserva. No se puede decir, porque es equívoco, y uso el término equívoco y no engañoso para evitar cualquier connotación de otro tipo. Es equívoco decir que tenemos el 0,9 de personal PDI en las universidades si no matizamos que el acceso de los jóvenes en condiciones de entrar no está vedado, pero está tremendamente difícil. Y por tanto, ahí es donde hay que poner el acento. Y estos porcentajes son todo lo equívocos que son los datos estadísticos con el pollo con tomate que se cuenta habitualmente. Y ahí es donde yo quiero poner el foco exactamente, que hay que cumplir la cuota de reserva y otras medidas de acceso ex novo de los estudiantes, de los doctores y doctoras a la carrera docente e investigadora. Por tanto, el compromiso de la CRUE fue muy importante, el caso que hicieron las universidades fue muy relativo y no es un problema de cómo se hace, porque a veces parece como si se negara la existencia. Es que es una obligación que está en más de 5 leyes y en un tratado internacional y que las universidades siguen sin cumplir. Entonces, ¿dónde está esta pretendida excelencia de la universidad desde el enfoque de la igualdad y la no discriminación de los grupos con mayores dificultades de inclusión social y laboral en los estratos superiores y más excelentes de nuestro país, que es la universidad? ¿Dónde están? No se están cumpliendo. Y hay que ser sinceros y aceptar la realidad, porque si no se acepta no hay manera de superarla. Así que, además del apoyo de las universidades, y reitero aquí el de la Universidad Autónoma y el de otras universidades, como ha puesto de manifiesto Isabel Martínez, agradezco mucho esa colaboración, pero tenemos que seguir trabajando para que el conjunto de las universidades haga un mayor esfuerzo. Y cuando digo las universidades, me refiero a los órganos de gobierno y me refiero a los departamentos, que es donde las puertas están cerradas al acceso de los jóvenes doctores para iniciar la carrera docente. Esta mentalidad tiene que cambiar, porque la Universidad Española tiene que saber que está incumpliendo flagrantemente los mandatos del Tratado Internacional de Derechos Humanos de la Discapacidad, de la Constitución y de al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Y ahora que se empieza que está por ahí circulando y que existe el proyecto del gobierno de aprobar un estatuto del personal PDI, pues tenemos que hacer un trabajo importante de convencimiento al Ministerio y al Gobierno de que hay que incluir estos elementos operativos de acceso y de igualdad para las personas con discapacidad, porque sería terrible
que habiendo este conjunto de leyes que he citado, un estatuto PDI moderno ignorase estos elementos de igualdad, de equidad, de no discriminación en el tema que nos concierne. Por ello, además digo, que retomo el hilo del apoyo de las universidades, de los profesores y profesoras y demás responsables de los diferentes estamentos que corresponden a las organizaciones de las universidades, tenemos que hacer un trabajo de mentalización, de convencimiento, de explicación hacia el conjunto de la Universidad Española. Por eso nuestra fundación, modestamente, muy vinculada, muy en sintonía con la Fundación 11, que es la gran fundación de la discapacidad a nivel europeo y probablemente mundial, y con el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que representa al conjunto de la discapacidad en España. Nuestra fundación, modestamente, Derecho y Discapacidad, estamos intentando que el acceso al empleo de calidad, pero en los estadios superiores, en este caso de la universidad. Porque los empleos no cualificados o de escasa cualificación, pues ya los estamos resolviendo más o menos bien, pero hay una asignatura pendiente que es, en el caso de los titulados, su integración en las empresas, en las administraciones y en las universidades. Por ello, nuestra fundación, modestamente, por nosotros mismos no seremos capaces de hacer nada sin vuestro apoyo, pues hemos creado la red PDI Discapacidad, que lo que pretende es hacer esta labor de información, de asesoramiento en la medida que se pueda, de apoyo, de, ¿por qué no también de presión, de exigencia? Eso ya lo hará el CERMI desde sus posiciones de incidencia institucional y política. Queremos, por tanto, ir creando un clima, una conciencia social con el apoyo de cada vez más personas para que las universidades vayan cumpliendo esta cuestión. No hay cosa más tremenda y estamos teniendo casos actualmente de personas que se ven absolutamente solas en la universidad con ninguno o muy pocos apoyos para reivindicar que diga, tengo mi derecho a mi cuota de reserva, a que se implante, a poder entrar en la universidad por esa vía. Mira, yo soy profesor titular de la UNED y lo he sido en virtud de un mecanismo de cuota de reserva. Si yo os contara las dificultades que tuve que pasar para conseguirlo, a pesar de que el rector lo tenía clarísimo, tanto el actual como el anterior, pues han sido enormes. Así que quien no tenga otros mecanismos de apoyo, pues están sufriendo muchísimo y otra mucha gente se está quedando o se va a quedar fuera. Por eso desde esta red queremos trabajar y que se integren tres líneas de personas, tres enfoques diferentes. Los aspirantes, los que quieren llegar a ser PDI o personal investigador. En segundo lugar, los profesores con discapacidad que ya están dentro y que por solidaridad tendrían que echar una mano. Y todos aquellos otros profesores y profesoras de las universidades que se quieran unir a esta red para hacer un trabajo de sensibilización de puertas adentro de cada universidad, de cada facultad, de cada departamento. Porque solo de esta manera conseguiremos llegar a los núcleos donde se toman las decisiones. Por tanto, invitamos con cariño, con respeto, pero con una llamada como un SOS, entre comillas, sin dramatizar, a que nos apoyéis, tanto las personas que estáis asistiendo aquí, como el apoyo institucional de la universidad, en este caso la Universidad Autónoma, para que esta red pueda ir creciendo, consolidándose y cumpliendo el objetivo, que es un objetivo compartido. El objetivo compartido es, y termino, que las personas con discapacidad que opten por ser PDI puedan hacerlo en función de su verdadera capacidad y mérito acreditado, y ahí estará la NECA para
otorgar las acreditaciones y algo tendrá que hacer la ANECA en sus procesos de revisión y de acreditación y de evaluación para exigir a las universidades que también estos aspectos se vayan cumpliendo. Por tanto, mi llamamiento y agradecimiento de antemano a todas aquellas personas que a título individual quieran participar en nuestra red y podremos, si al vicerrector le parece bien, a través del contacto que se nos diga de la universidad, facilitar esa información. Y desde luego a la propia universidad, no tanto para participar como miembro de la red, pero para dar un apoyo institucional y para que marque el inicio de una senda pues, de compromiso de otras muchas universidades. Yo creo que si sumamos esfuerzos, la ley obliga el principio de equidad, de justicia, de igualdad, nos obliga todavía más, no solo jurídica, sino también éticamente. Las aspiraciones de excelencia de la universidad son un acicate que no se podrá conseguir si no se alcanza un nivel razonable de cumplimiento también en este aspecto, que va a ser una especie de test social del nivel de sensibilidad en cuanto a la inclusión social de las personas con discapacidad en la Universidad Española. Así que agradezco mucho, vicerrector, tu presencia, el trabajo que ha hecho vuestra fundación para organizar esto, el apoyo en colaboración de las tres entidades que estamos dando para que Carmen Márquez, además de este magnífico trabajo que ya presentamos y que estará a disposición ya, podamos continuar, pero además de conocer la realidad, datos objetivos, necesitamos hacer esa labor de incidencia, de sensibilización desde criterios de unidad, de actuación, dentro de un estricto respeto, lógicamente, a todo el mundo y a sus responsabilidades y cometidos en las universidades, pero si sumamos estos esfuerzos, veremos pronto cómo los datos cambian, la realidad social se transforma y habremos conseguido dar un salto, un giro copernicano, un salto de gigante en la consecución de este objetivo, que no solamente es humanamente exigible, sino que supone rescatar el talento, la inteligencia de una parte de la población española que ni puede quedar aparte, ni la universidad puede permitirse el lujo de prescindir de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Como bien decías, tenemos por delante una bonita e importante misión que realizar. Yo agradezco a todos los participantes que han asistido a este acto su presencia, su participación. Agradezco, como decía antes, a las instituciones colaboradoras y a mi propia universidad su compromiso. Quedamos a disposición de cualquiera de ustedes para aquellos aspectos en los que necesitaran profundizar. Y para terminar el acto, también agradezco la participación y la presencia de la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad Autónoma, que creo que está en sala, ¿verdad? Margarita Alfaro, que nos va a acompañar en este último tramo de clausura de este acto. Sí, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Detrás tengo una pizarra, estoy en la clase que acababa de terminar una clase. Y en el año 2009 me incorporé al equipo de gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid y en ese momento pues, tuve la oportunidad de descubrir todo el trabajo institucional que se hace en la Universidad Autónoma de Madrid en torno a atención a la discapacidad. En ese momento y también ahora seguimos siendo la universidad pública madrileña que más estudiantes con discapacidad recibe, con una área de atención a la discapacidad que se había creado en el año 2002. Está claro que desde entonces hasta ahora, si bien eso es un buen resultado, una buena situación, sin embargo no ha sido suficiente y durante todo este tiempo, por mi parte, como responsable en este caso del área de atención a la discapacidad, tengo que decir que el trabajo de la institución ha sido un trabajo perseverante, ha sido un trabajo autoexigente, ha sido un trabajo muy autocrítico y en el sentido que se señalaba ahora hemos tenido sin duda y tenemos que seguir teniendo una mentalidad de cambio para poder mejorar.
Así que eso nos ha permitido también, a mí por lo menos me ha permitido descubrir e incorporar a nuestro trabajo a personas, a grupos de investigación que, bueno, pues el acto que está teniendo hoy lugar pues ilustra y ejemplifica muy bien la importancia de estos proyectos de investigación, de estas inquietudes, porque nos permiten ampliar nuestro espectro de trabajo y focalizarnos también no solamente en el ámbito del estudiantado, sino también en el ámbito del PDI y del PAS, que es tremendamente necesario. Con este pasado, con este presente, sin duda nos tenemos que imaginar un futuro que tiene que ser un futuro muchísimo mejor. Un futuro donde nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, tenga y pueda y deba seguir evolucionando. Una universidad también, la Universidad Autónoma, que se tiene que integrar en el marco de la CRUE, como también aquí se ha señalado. Si hay ahora un grupo reducido de universidades, sin duda esto tiene que llegar, tiene que alcanzar al mayor número posible de universidades, pero también, y además, y muy importante también, porque tenemos una responsabilidad de transformación de la sociedad y, por lo tanto, todo este trabajo tiene que llegar a la sociedad. Tenemos que crecer en ese sentido. De tal modo que, a mi modo de ver, este proyecto asume un gran reto, que es el de las estrategias y las acciones de las universidades en favor del PDI. Y aporta tres valores que pueden enriquecer este gran reto. Por un lado, el compromiso, la inclusión y la colaboración. Tres palabras, tres valores que aquí se han señalado en las diferentes intervenciones. En lo que se refiere al compromiso, sin duda es el momento de reafirmar y de confirmar ese compromiso institucional. Sin duda, esta universidad, pero todas las universidades, tenemos que seguir trabajando en el apoyo, en irradiar ese apoyo y en mostrar también la importancia, pues también como muy bien señalaba hace un momento Rafael, en sensibilizar. En lo que se refiere a la inclusión, este es un proyecto, a mi modo de ver, tremendamente enriquecedor, porque va a permitir también aportar análisis, en el sentido en que señalaba Isabel, de poder hacer un diagnóstico y, por lo tanto, a partir de ese diagnóstico, el poder avanzar en la propuesta de soluciones. Necesitamos, sin duda, soluciones. Y otro valor muy importante que también se ha señalado aquí, que es el tercero, que es el de la colaboración. Este trabajo que nos propone, en este caso, Carmen Márquez, es un trabajo que sin la colaboración de muchas instancias, de muchas partes, no hubiera podido tener lugar. Y esto me lleva al agradecimiento, al momento final, y es que esa colaboración se ha podido hacer, bueno, pues gracias al Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología, con su vicerrector que nos acompaña, que es Javier Ortega, que, bueno, que puso en marcha este programa de fomento de la transferencia del conocimiento, una transferencia que tiene que ir, que tiene que irradiar, que tiene que buscar e integrarse en la sociedad. A la Fundación Autónoma de Madrid, pues porque colabora muy directamente en esta transferencia, y a los actores principales del proyecto, a Carmen. Carmen, quiero darte las gracias porque, bueno, en el marco del vicerrectorado, he tenido la oportunidad de conocer a Carmen, de reunirme con Carmen, de escuchar sus inquietudes, sus reivindicaciones, y sin duda esas reivindicaciones nos hacen ser mejores, construir una universidad mejor. Así que, Carmen, quiero también que tengas un lugar prioritario en este agradecimiento. Y otros dos agradecimientos, que es a la Fundación 11, a Isabel Martínez Lozano. Bueno, es otra compañera de viaje que también, gracias al vicerrectorado, he podido descubrir como persona, pero también en la responsabilidad social que ella asume con Isabel. He aprendido mucho, nos ha acompañado además en actos fundamentales en nuestra universidad. Así que, Isabel, una vez más, gracias, y espero que haya muchos más momentos para darte las gracias. Y, por supuesto, también a Rafael de Lorenzo, de la Fundación Derecho y Discapacidad, que también hemos tenido la oportunidad de coincidir en otros momentos, ¿no? y en otros proyectos, y me han llegado muy profundamente todas tu intervención, y desde luego comprendo lo que dices, que tenemos que seguir siendo muy perseverantes. Decía que en la universidad habíamos sido muy autocríticos, pero comprendo muy bien lo que dices. Hay unos marcos internacionales, hay unas leyes
y tenemos que perseguir el objetivo de esas leyes. Y por mi parte, nada más, daros las gracias de verdad y esta oportunidad, que ha sido una oportunidad, daros las gracias a todos y a todas. Y deseo, desde luego, pues bueno, el mayor de los éxitos para este proyecto. Muchas gracias, señora vicerrectora. Creo que, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y asistentes. Esperemos, como decía la vicerrectora Margarita Alfaro, que el éxito sea traducible a mayor presencia y a mayor participación de las personas con discapacidad en la universidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, vicerrectora. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias.